La familia era lo más importante para mí, hasta que mi papá se acostó con mi esposa. Pero yo ya tenía un plan. Descubre lo que hice con ellos después. Siempre me dijeron, mantén la cabeza fría. En cualquier situación. Se volvió costumbre, respirar hondo, pensar con claridad, no reaccionar. Incluso ahora, mientras estoy junto a la ventana del cuarto y sostengo el celular, grabando. La luz del dormitorio es tenue, filtrada. Las cortinas están apenas abiertas. Me escondí entre los arbustos de bugambilias del patio trasero. Ella se ríe. Su voz, la de él, me resulta dolorosamente familiar. Están cerca. Muy cerca. Su cuerpo, sus manos. Lo veo todo. La cámara lo capta todo. No me estremecí. Ni cuando ella empezó a susurrar las mismas palabras que alguna vez me dijo a mí. Ni cuando él se quitó la camisa, el cuerpo de mi papá, el hombre que me enseñó a andar en bici, a manejar, a cumplir con lo que se promete. No duró mucho. No detuve la grabación. Era la prueba. No iba a gritar, ni romper nada, ni preguntar por qué. Las respuestas ya no importaban. Yo ya tenía un plan. Cuando terminaron, me alejé. Apagué la cámara, pero algo dentro de mí seguía encendido, como la luz de un cuarto donde ya nadie vive. Caminé despacio, con el celular en la bolsa de la chamarra. Ahí estaba el inicio del final. De ella. De él. Pero no mío. No iba a dejar que esto me rompiera. Hace como un mes, todo todavía parecía estar bien. Carolina y yo cenábamos en la terraza de la casa, vino, pescado al ajillo, el aire cálido de la noche en Guadalajara. Pensé que al fin mi vida había tomado rumbo. Todo en su sitio, hogar, esposa, trabajo. Incluso el silencio parecía amable. Mi familia siempre fue particular. No por el dinero, aunque no faltaba, al contrario, sino por la manera de funcionar. Todo bajo control. La figura central siempre fue mi abuela, doña Matilde, la mamá de mi papá. Todos la respetaban, la escuchaban. Su palabra era ley. Mi papá era su heredero natural, aunque nadie lo decía así. Dirigía la empresa familiar, exportación de frutas y aguacate, pero aún iba con ella a discutir decisiones. Mis tíos se ocupaban de otros departamentos, lo menos visible. No discutían. Era un sistema. Viejo, efectivo, cerrado. A mí me preparaban para ocupar un rol equilibrado, parte del núcleo, pero con libertad. Estudié en el TEC de Monterrey, hice prácticas en la oficina, me mantuve discreto. En mi familia, la ambición visible no era bienvenida. Cuando presenté a Carolina, delgada, reservada, algo distante, todos se extrañaron, pero no dijeron nada. Mi abuela solo preguntó, ¿ella es tranquila? Asentí. Nunca volvió a mencionarla. Nos casamos hace un año. Nada ostentoso. Una ceremonia sencilla en San Miguel de Allende, casi al inicio del otoño. Las hojas ya comenzaban a caer, y pensé que era buena señal, empezar desde lo limpio. Carolina no quiso vestido blanco. Fue con uno verde oscuro. Y se veía serena. Me gustó eso. Creí que estábamos juntos por el silencio entre nosotros, un silencio correcto, que no pesaba. Mi familia la aceptó, sin abrazos, pero sin rechazo. Ella no preguntaba nada, no opinaba, no exigía. Yo trabajaba, ella cuidaba la casa. Por las noches cenábamos algo ligero, veíamos una serie, luego dormíamos tocándonos apenas los pies. Todo tenía su ritmo. De esos que tranquilizan. Pensé que así sería siempre. A veces Carolina hablaba de ir a Oaxaca o de adoptar un perro. Pero en general, vivíamos sin ruido. Y eso parecía suficiente. No recuerdo cuando sentí la primera grieta. Pero hoy, al pensar en esas noches, hay algo que no me deja tranquilo, ella casi nunca me miraba a los ojos. Como si ya supiera lo que venía. Como si por dentro, ya hubiera tomado una decisión. No lo noté al principio. Tal vez porque ya vivíamos algo distantes, yo con mis cosas, ella con su mundo silencioso.
Pero un día, entre el pan dulce y el café, Carolina dijo que se había inscrito en un gimnasio. Alcé las cejas y ella sonrió. Quiero activarme un poco, dijo, sin mirarme. Carolina nunca fue de lugares concurridos. Durante los primeros meses de casados evitaba hasta las comidas familiares. Se sentaba en las orillas, respondía lo justo. Y ahora, de repente, gimnasio. 3 veces por semana. Sonaba raro, pero no dije nada. Mente fría, como siempre. Empezó a salir más. Decía que se reencontró con una excompañera del colegio en el centro comercial Galerías. Que fueron por un café. Que quizás saldrían a ver una expo en el Musa. Yo escuchaba, asentía. Y pensaba en silencio, ¿cuándo fue la última vez que ella quiso hacer algo conmigo? Un día llegó con el cabello diferente, puntas más claras, algo de forma. Le pregunté si era por algún motivo. Me dijo que solo por cambiar. En la mesa, vi unos tenis nuevos, de esos que aparecen en TikTok, edición limitada. También cambió su manera de comer. Dejó la carne roja. Se volvió estricta con los ingredientes. Durante la cena hablaba poco, como si midiera cada palabra con cucharas de cocina. Algo estaba cambiando. Lo sentía. Como cuando el cielo aún está claro, pero el viento ya huele a tormenta. Entre nosotros se abría un hueco. No una pelea. Un vacío. Como mirar a alguien y ver que ya no está ahí, aunque su cuerpo sí. Seguíamos durmiendo en la misma cama. Todavía me daba un beso en la mejilla al apagar la lámpara. Pero era como rutina. Sus labios, tibios, pero lejanos. Sus abrazos, como ropa ajena, familiar, pero no propia. Una noche, mientras se arreglaba frente al espejo, le pregunté, ¿estás bien con nosotros? Ella se miró al reflejo, no a mí. Y dijo, ¿por qué lo preguntas? Por nada, contesté. Estoy normal, dijo. Normal. Palabra vacía. Pude haber dicho más. Pude pedirle que me mirara. Pero algo en mí sabía que ya no servía. Como hablarle a una puerta cerrada. Fui a la cocina, preparé un té. Me quedé con la taza caliente entre las manos. Y pensé, si ya no está aquí, ¿dónde está? Fue de pura casualidad. Caminaba por el centro de Guadalajara, acababa de salir de la oficina. Pensaba comprar algo para la cena, tal vez una botella de vino tinto en la europea. El día era normal. No pensaba en Carolina. Solo caminaba. Y entonces los vi. Estaban parados afuera de una cafetería en la calle López Cotilla, ella con ropa deportiva, él con su saco gris. Mi papá. Hablaban. Ella lo miraba con esa sonrisa suya, discreta pero viva. Él inclinado hacia ella, como hacía con los clientes importantes. Esa expresión que conocía desde niño, cercana, encantadora, casi seductora. Me detuve un momento, fingiendo revisar la vitrina de una panadería. No había abrazos. Ningún beso. Pero estaban demasiado cerca. Una confianza distinta. Ya no parecían suegro y nuera. Parecían, algo más. Cuando Carolina se rió, lo supe. Esa risa no era la que usaba conmigo. Era más suave. Más íntima. Y luego ella le tocó el brazo, apenas, como sin querer. Pero lo vi. Seguí caminando. No me acerqué. No pregunté nada. No hice ruido. Cabeza fría. Ya era mi forma de estar. En casa, cuando llegó, yo cocinaba arroz con verduras. Entró tranquila, me dio un beso en la mejilla. Todo como siempre. ¿Cómo te fue? Pregunté. Bien, todo normal, respondió. Me contó algo del gimnasio, que cambiaron al instructor, que probó una clase de yoga. Habló del tráfico en López Mateos. Ni una palabra de la cafetería. Ni de él. La vi moverse por la cocina. Sus gestos eran suaves, conocidos. Pero yo ya no veía lo mismo. La escena de antes seguía en mi mente, superpuesta. Su sonrisa con él. Su mano en su brazo.
No dije nada. Solo la miré. Y sentí que lo que había entre nosotros ya no era solo silencio. Era algo más pesado. Más real. Una ausencia con nombre. Esa noche durmió tranquila. Respiraba lento, parejo. Yo, en cambio, no pude cerrar los ojos. En mi mente seguían ellos, en la calle, tan cerca. Y el silencio de ella, más elocuente que cualquier palabra. Todavía no era prueba. Pero sí era advertencia. Yo no le regalaba nada a Carolina desde hacía semanas. Tal vez un mes. Entre juntas, llamadas y el cansancio, los pequeños gestos se me habían ido. Pero un día, al abrir el cajón del baño, vi una caja con un perfume nuevo. Costoso. De esos que solo se consiguen en tiendas especializadas como Palacio de Hierro. No estaba escondido, pero tampoco en exhibición. Lo tomé. Lo olí. Era amaderado, fuerte, con un fondo que recordaba más a colonia masculina que a algo que ella solía usar. No pregunté. Solo observé cómo, al día siguiente, se lo aplicó antes de salir. Me vio mirándola, pero no dijo nada. Sonrió. Esa sonrisa que ya me sabía falsa. Como de escaparate. Había cambiado también su forma de usar el celular. Ahora lo dejaba boca abajo, lo llevaba incluso al baño. Pero una vez lo olvidó en la cocina mientras se secaba el cabello. Nunca fui de revisar sus cosas. Pero esta vez no fue intromisión. Fue accidente. La pantalla se iluminó. Un mensaje. Era de mi papá. ¿Todo sigue en pie para mañana? La fecha era exacta, la noche en que yo saldría de viaje a Ciudad de México por un congreso. Un viaje que ella había aceptado sin muchas preguntas. Todo encajaba. No toqué nada. Tomé una foto del mensaje. Otra prueba. Otro pedazo de un rompecabezas que ya no era imaginado. Estaba claro. Esa noche ella estuvo más cercana. Cocinó su pasta favorita. Se sentó a mi lado en el sofá. Puso su cabeza en mi hombro. Como si no supiera nada. Como si todavía fuéramos algo. Yo la miraba. Como se mira a un edificio ya cuarteado. Con la certeza de que, en cualquier momento, se vendrá abajo. La vi revisar el reloj varias veces, aunque lo disimulaba. Y entendí algo más profundo, no era solo infidelidad. Era expectativa. Deseo por ese otro momento. No sentí rabia. Ni lágrimas. Fue como si el cuerpo se volviera piedra. Solo frío. Salí al patio con un vaso de agua. Miré el muro del fondo. Y ya sabía todo. Sabía que no saldría de viaje. Que me quedaría. Que instalaría una cámara pequeña. Que esperaría. Esa noche, cuando volvió a abrazarme en la cama, sus brazos me parecieron de otra persona. Y yo ya no era el mismo. El viernes por la mañana preparé mi maleta. Una camisa bien doblada, el portátil, algunos documentos impresos, todo lo necesario para hacer creíble que me iba al Congreso en Ciudad de México. Carolina me ayudó a cerrar el cierre, me besó en la mejilla y me deseó buena suerte. Le dije que le llamaría por la noche. Ella sonrió, sin peso en la cara. Como si no pasara nada. Como si estuviera esperando algo que no era yo. Subí al coche, salí por la reja principal y di la vuelta al barrio. Luego regresé por la parte de atrás, por una entrada secundaria que casi nadie usaba. El portón de servicio seguía oxidado, chirriando al moverse. Lo conocía de memoria. Detrás del cuarto de herramientas, entre la higuera y una pared, había una silla vieja de plástico que nadie usaba. Ahí me acomodé. Celular en mano. Cámara encendida. Y a esperar. 1 hora. 2. Escuchaba los trinos, los autos lejanos, un perro del vecino. Carolina estaba dentro. La oía moverse, caminar, abrir cajones, contestar el teléfono con voz ligera. Como cualquier otro día. Poco antes de las 6, escuché un auto estacionarse. Reconocí el sonido del motor. Era el de mi papá.
La puerta se abrió. Ella salió a recibirlo. ¿Cómo estás?, dijo él. Te extrañé, respondió ella. No hablaban fuerte, pero todo se escuchaba. Me levanté sin hacer ruido, rodeé por la barda hasta el lado de la ventana. Las cortinas estaban semiabiertas. Levanté el celular. Grabando. Él le tocó la mejilla. Ella sonrió. Luego vino el beso. Largo, suave, sin vergüenza. Ella le pasó los brazos por el cuello. Él le abrazó la cintura. Poco a poco, la ropa fue cayendo. Primero ella. Luego él. No quité la vista. No había vuelta atrás. No había dudas. Era claro. Era crudo. Era real. Seguí grabando. El celular firme en mis manos. El corazón no se aceleró. Todo estaba quieto. Ya no dolía. Era solo evidencia. Era solo final. Cuando terminaron y se metieron a la cama, detuve la grabación. Guardé el archivo. Respiré hondo. Me quedé un momento más, mirando la ventana como si pudiera entender algo más. Pero ya no había nada que entender. Apagué el celular. Y salí por donde había entrado. La noche olía a tierra. Y por dentro, yo ya no era el mismo hombre. Las reuniones familiares siempre eran en la sala grande de casa de la abuela, en Zapopan. Muebles de madera oscura, un tapiz con flores bordadas y una televisión antigua que casi nunca se usaba. Doña Matilde, mi abuela, siempre se sentaba en el sillón de respaldo alto, al lado del ventanal. Aunque no hubiera sol, ese era su lugar. Llegué primero. Ella apenas asintió con la cabeza. Mi tío Raúl y mi tía Teresa llegaron poco después, hablando bajo sobre no encontrar estacionamiento. Se sentaron juntos, en sus lugares habituales, como en misa. No preguntaron nada. Sabían que algo venía. La abuela tomaba su té de manzanilla con lentitud. El silencio en esa casa siempre fue denso, pero ese día era distinto. Como el que antecede a una tormenta larga. Carolina fue la siguiente en entrar. Llevaba un abrigo claro, maquillaje discreto. Caminó despacio, sin mirar a nadie. Cuando me vio, sonrió como si fuera una costumbre antigua, ya sin sentido. Le señalé el sofá a mi lado. Avanzó unos pasos. ¿Aquí me siento?, dijo en voz baja. No, respondí. Aquí no. Me levanté y me senté al lado de la abuela. Carolina se quedó de pie un segundo, luego se sentó sola, al borde de otro sillón, como alguien que espera sentencia. Entonces entró mi papá. Con su camisa azul, sin corbata, el mismo saco gris. Saludó con la cabeza. Ni una palabra. Su mirada recorrió la sala. Al llegar a Carolina, se detuvo apenas un segundo. Pero fue suficiente. Gracias por venir, dijo finalmente la abuela, dejando su taza sobre la mesita con ese sonido seco de siempre. Miró el televisor, luego a mí. Saqué el celular del bolsillo, lo conecté al cable HDMI que ya había dejado preparado. Toqué la pantalla. El video comenzó. Primero una toma inmóvil. Luego ellos. Mi papá. Mi esposa. El beso. Las manos. Las palabras. Todo estaba ahí. Sin edición. Sin duda. En la sala no se escuchaba ni una respiración. Solo los sonidos del video. Como si el aire mismo hubiera decidido no participar. Cuando terminó, la abuela apagó la pantalla con el control. No miró a nadie. Solo dijo. Saquen sus cosas. Los dos. No regresen. Esta casa ya no es suya. Ni su historia. Carolina no se movía. Tenía los ojos húmedos. Empezó a balbucear algo, pero la abuela levantó una mano. No. Ya dijiste suficiente. Y se escuchó muy claro. Mi papá no dijo nada. Se quedó ahí sentado como si no entendiera que él también era parte. No pidió perdón. No explicó.
Por primera vez, lo vi sin estructura. Roto desde adentro. Mi tía se levantó sin hacer ruido. Mi tío solo murmuró, yo los acompaño afuera. Salieron sin más. Carolina tampoco se disculpó. Ni me miró. Se puso de pie, dio unos pasos lentos y salió de la sala como quien deja una iglesia. Mi papá la siguió. Nadie volvió a hablar de ellos. Yo tramité el divorcio esa misma semana. No hubo objeciones. Carolina firmó sin hablar. Nunca volvimos a cruzarnos. A mi papá no lo vimos más. Ni llamadas, ni correos, ni noticias. Como si se hubiera evaporado. Como si, al irse, hubiera dejado de ser. La casa quedó igual. Cada cosa en su lugar. Solo había un cambio, ahora había 2 sillones que nadie usaba. Como si la ausencia tuviera forma.